Hasta enero del 2025, Camilo Devia fue un joven sano, lleno de vida y lleno de sueños. Sin embargo, se topó con un conductor borracho que fue identificado como Steven Núñez, un político que hoy hace parte del Partido Conservador. El hecho ocurrió en la carrera quinta cerca a la calle 37 de Ibagué. Camilo sufrió un trauma cráneoencefálico severo, entre otras fracturas, que le cambió la vida para siempre. Andrea Montoya, mamá de Camilo, nos cuenta cómo ha sido el proceso de su hijo. Los médicos no daban esperanzas y ella tuvo que verlo con el cráneo abierto y el cerebro expuesto. A todos nos ha tocado duro en la vida, pero un hijo con el cráneo destapado y el cerebro expuesto la verdad es un tema muy fuerte. Ya no me voy a dejar sin mi hijo porque pues es mi único hijo. Solamente Dios y yo sabemos todas las cosas que yo le hablaba y le pedía y le clamaba. Nunca revisé una historia clínica, nunca, porque yo sentía que si yo me ponía a leer una historia clínica se me iba a morir mi fe. Sí, pero yo digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede tener aspiraciones políticas cuando ni siquiera ha solucionado las cosas malas que ha hecho, por las cuales no ha respondido? También era como la preocupación de ver las piruetas que hacían dentro de Azotrauma para no realizarle la prueba de alcoholemia a Steven Núñez. Esta es la historia. El 18 de enero fue un sábado, que ese día pues no, nunca lo voy a olvidar. Yo acababa de despedir a mi hijo y él salía para donde una niña con la que estaba saliendo, que vive en el barrio Restrepo. Entonces yo acababa de despedir a mi hijo a eso como de las 10 de la noche y me dijo que le guardara la comida, que él venía más rato, y lo despedí, salió, sacó la moto, se colocó su casco y salió. Y yo me entré y me recosté con mi mamá y como a los 20 minutos, media hora, una vecina llegó a mi casa ya que tumbaba la puerta y me decía que Camilo había sufrido un accidente de tránsito y que al parecer era un accidente muy fuerte. Posterior a eso, pues me levanté y me fui directamente para Azotrauma, llegué a urgencias de Azotrauma. Me dice el médico encargado de urgencias que mi hijo había entrado con un trauma craneoencefálico severo, que había tenido aplastamiento de medio cráneo, que tenía ruptura en sus extremidades inferiores, que tenía trauma de tórax de abdomen y que tenía que esperar porque lo habían entrado muy mal y que estaban haciéndole unos procesos de reanimación para mirar a ver cómo respondía. Posterior a eso, pues al rato me llaman y me dicen de que efectivamente pues que lograron estabilizarlo, que lo iban a llevar a un coma inducido y que debíamos de esperar hasta el otro día a ver cómo respondía al tema del golpe en su cabeza. Esa noche pues me estuve como hasta las 2 de la mañana en Azotrauma, orando, pidiéndole a Dios con todo mi corazón de que no me fuera a dejar sin mi hijo, que me lo guardara, que me le diera otra oportunidad, que bueno, solamente Dios y yo sabemos todas las cosas que yo le hablaba y le pedía y le clamaba. Y pues no me quería mover del sitio porque ya me habían dado el parte de mi hijo, pero pues se encontraba este muchacho César Steven Núñez y estábamos en el tema de que le realizaran la prueba de alcoholemia porque no se la querían realizar, sacando 1000 pretextos para realizarla. No la querían realizar. Me tocó a esa hora llamar abogados, ¿sí? Porque empecé a ver, en el medio de mi angustia y mi preocupación, empecé a ver cómo, por ejemplo, la gente de tránsito estaba preocupado por realizarle una prueba de sangre a mi hijo para mirar si venía en estado de alicoramiento, cosa que siempre lo he dicho en todos los medios de comunicación, la ley hay que cumplirla y no he estado en desacuerdo con eso, ni más faltaba, pero nunca les vi esas intenciones en hacerle la misma prueba a Steven Núñez, porque a punta de pura presión de las personas que empezaron a llegar
apoyarme a esa hora fue que le ordenaron una prueba física, la cual realizó el médico y pues arrojó de que sí se encontraba en estado de alicoramiento. ¿A qué horas le hicieron la prueba, Steve? Yo creo que eso ya eran como sobre la 1:30, 2 de la mañana más o menos. Dejaron pasar ¿Y mucho por tiempo. qué y por qué no le hicieron la otra? El alcosensor. Ujú. Ellos siempre argumentaron de que no tenían, que lo tenían dañado, que el único que había lo tenía otra persona en otro barrio, pero siento en el medio de mi angustia y mi preocupación de que siempre fue haciendo como, como piruetas para dilatar y para dilatar ese procedimiento. Ujú. Bueno. Bueno, entonces ahora nos contaba que cuando el médico le dice que está en reanimación Camilo, su merced se pone a orar allá en las rejas. ¿Cómo fue ese momento? Que lo único que hizo fue orar, orar, orar. Pues realmente eso fue, eso fue nunca olvidar. Gracias a Dios siempre tuve a Dios presente, ¿sí? Y siento que mi fe se puso en una prueba muy grande. El médico me hace reporte, que fue el primer reporte que me dan, y yo salgo y piso el andén de Azotrauma y al frente me encuentro una reja y me fui para allá y empecé a llorar y a implorarle y a clamarle a Dios que no me fuera a dejar sin mi hijo y a suplicarle que no me fuera a dejar sin mi hijo. Pero también era como la preocupación de ver las piruetas que hacían dentro de Azotrauma para no realizarle la prueba de alcoholemia a Steven Núñez. Entonces, eso fueron, la verdad, fueron como momentos de no olvidar, porque por un lado estaba muerta de la angustia porque no sabía si mi hijo iba a amanecer vivo, y si amanecía vivo no sabía, o sea, todo era incierto, y aparte de eso tener otra preocupación más, que era yo ver a Steven en el desespero de escaríbale al uno al otro del celular, él se movía para un lado, para el otro, y se secreteaba con el señor de tránsito, el señor Guzmán 085, a propósito que por ahí está como enredado en unos temas, y era como esa preocupación entre ellos y la angustia mía, pues por tratar de adivinar qué era lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y no me moví hasta que no llegaron los abogados y le exigieron a la gente de tránsito de que esa prueba de alcoholemia debía realizarse y debía de entregar el reporte de esa prueba. Bueno, ¿cómo fue esa noche entonces? Posterior a ello, el señor agente de tránsito, Steven Núñez, se va, vienen a recogerlo de su casa, me imagino, se va como a eso a las 2 de la mañana, 2:30, y el agente de tránsito no nos entregaba el reporte, no nos lo entregaba y era de vueltas y empezó a hacer como la de siempre, ¿no? Como me pongo bravo. O sea, una de mis hermanas se dirigió hacia donde él y le dijo que por favor qué pasaba, que necesitábamos el reporte de tránsito. Y entonces él nos decía, no, es que la autoridad soy yo y ustedes tienen que esperarse, y es, según él era cuando él quisiera entregarla. Y fue pues cuando nos tocó llamar los abogados y antesito de las 5 de la mañana, él dijo, ya vengo que me salió otro tema y no me demoro, ¿sí? Y pues para la mala suerte del señor Guzmán, una de mis hermanas se fue para su casa y lo encontró, fue nuevamente en la escena del accidente de tránsito de mi hijo sobre las 5 de la mañana, otra vez midiendo, y no entiendo, o sea, no sé qué hacía allá realmente, ¿sí? Pero él volvió después y tenemos las pruebas de lo que estoy hablando, tengo las pruebas. Bueno, y entonces, bueno, amanece y entonces Camilo lo reanimaron. Sí, yo llego a mi casa, no duermo, obviamente, usted pues imagínate una razón de esas donde no, todo es incierto, no sabemos si mi hijo fuera a pasar lo que restaba de esa madrugada o no sé, podía pasar muchísimas cosas. Y llego a mi casa y no duermo y sobre las 7 de la mañana me llaman de carácter urgente, pues porque mi hijo no le bajaba la inflamación cerebral y pues necesitaban
tomar acciones, ¿no? El tema médico. Y pues sí, efectivamente llegué a la clínica y otra vez, pues que sí, que había que esperarse otro rato y que ya que sí, ya que no, ya que sí, ya que no. Y finalmente, eh, el lunes lo intervienen, le hacen una intervención en su cabeza ¿Hasta el donde lunes? sí, le hacen la intervención en la cabeza donde le retiran un hueso del cráneo porque pues el cerebro tenía una inflamación extrema y tocaba ayudarle, ¿sí? Porque si no, pues se iba a ver asfixiado y obviamente podía suceder una muerte cerebral, tengo entendido. Fue lo que pude como entender en todo este proceso médico. Y entran a mi hijo. Pero, eh, ¿lo vio? yo, Sí. sí, claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo Yo lo lo vio? vi ese domingo, Ah, el logré verlo. domingo. Logré verlo con su cabeza supremamente inflamada, su tórax, sus brazos, sus piernas partidas. Sí logré entrar a verlo a la UCI antes del procedimiento. Y el lunes, pues obviamente que ya no, él no presentó mejoría, entonces lo sacaron de carácter urgente para sala de cirugía y fue cuando le hicieron la intervención en su cabecita. Él tiene aproximadamente como 8 cirugías, ¿sí? 8 o 9 cirugías, donde la mayoría pues son en su cabeza. Le destaparon el cráneo. A todos nos ha tocado duro en la vida, pero ver un hijo con el cráneo destapado y el cerebro expuesto la verdad es un tema muy fuerte. Sentí los primeros 5 días que me iba a dar un infarto. Yo sentía que realmente el corazón ya no me daba para más. Muchas veces sentí desfallecer, pero pues Dios en el medio de su amor y de su misericordia me mantuvo en pie, ¿sí? Yo muchas veces pensé cosas que no estaban bien, pero me mantenía como esa fe en creerme que las cosas podían mejorar y que mi hijo no estaba muerto, que respiraba y que me necesitaba. ¿Y qué le decían los médicos? ¿Cuál era o sea, sí, el reporte médico, ¿qué le decían los médicos? Mi hijo tenía en su cabecita, el golpe le ocasionó esto, tenía líquidos y sangre en su cabeza, tenía moretones en su cerebro del golpe. Entonces, pues realmente ellos como médicos no esperaban mucho, la verdad. Y todos los días era incierto, pero todos los días me preparaban para, para lo peor, realmente, ¿sí? Es como básicamente eso. ¿Y qué le decía usted a él cuando lo vio? ¿Qué palabra pues una madre en ese momento, qué le dice al verlo así? Yo duré 2 días que no le hablaba a mi hijo. Yo entraba y lo veía y yo tenía miedo de todo, porque no sabía, o sea, todo es nuevo. Ujú. Cuando tú te enfrentas con una cosa de este talante, ¿sí? Primero que pues no fue provocada por mí, ¿sí? Fue provocada por las irresponsabilidades de una persona que tomó malas decisiones, porque así Steven quiera tapar el sol con un dedo, pero él es el responsable absoluto de todo lo que hemos vivido y venimos viviendo con mi hijo. Las malas decisiones las tomó él, ¿sí? Cuando tú coges un vehículo en estado de embriaguez, sabes de antemano que puedes ocasionar una tragedia, sea en ti como persona o pueda en este caso ocasionarle una tragedia a toda una familia, porque eso es lo que hemos venido viviendo toda mi familia. Yo duré 2 días que yo la verdad a mi hijo yo no era capaz de hablar, no sabía, o sea, no, es que enfrentarte con algo que tú no tenías preparado, que esto es una vaina de improvisación, la verdad, ¿sí? Entonces fueron 2 días que yo entraba y simplemente lo miraba y yo, Señor, no me vaya a dejar sin mi hijo. Era de las cosas que más, con las que empecé pidiéndole a Dios, yo le decía, no me vaya a dejar sin mi hijo porque pues es mi único hijo, ¿sí? Me imagino que todos los hijos dolerán por igual, pero yo con Camilo siempre he tenido un vínculo muy especial porque
Aparte de que soy su mamá, hemos sido muy amigos y todas las cosas que hemos sacado adelante las hemos sacado proyectadas y trabajadas de los dos, ¿sí ves? De la mano de los dos. Entonces, una de las cosas era eso. Yo le decía, Señor, no me vaya a dejar sin mi hijo, Padre Santo. Yo se lo suplico con todo mi corazón. Es lo que más le imploro, Dios, que no me va a dejar sin mi hijo. Como al tercer día, como que reaccioné porque siento que estaba como en un shock. Como al tercer, cuarto día yo dije, no, yo tengo que hablarle a mi hijo porque pues mi hijo no está muerto, no está vivo. Y mientras haya vida y esperanza. Y empecé como a hacer un proceso en que yo ingresaba a la UCI, lo primero que hacía era arrodillarme y orarle al Señor y le clamaba a Dios y le imploraba a Dios. Y posteriormente me levantaba y cogía la mano de mi hijo y oraba con él, ¿sí? Sé que él no, pues estaba ido, pero yo sentía en mi corazón que él de pronto me estaba escuchando y lloraba y le decía que Dios lo amaba y que nos iba a sacar de todo este inconveniente tan grande y que yo lo estaba esperando y que en la casa lo amábamos y que lo estábamos esperando y siempre le nombraba como todas las personas de mi casa, todos los abuelos, los tíos, siempre de ahí para allá yo hacía el ejercicio todos los días. ¿Cuántos días estuvo en coma? Camilo duró exactamente los días de coma, no los tengo presentes, pero duró casi un mes en la unidad de cuidados intensivos de azotrauma. Y cuando ya entonces salió del coma, ¿qué le dijeron los médicos? Que Camilo podía quedar en estado vegetativo pues por el golpe, por el sitio, digamos que ellos son como más técnicos, ¿no? Y pues yo trataré como de darles un resumen dentro de mi desconocimiento. Ellos me decían que era por la parte donde él había recibido el golpe, que podía quedar ciego, podía quedar mudo o podía quedar en estado vegetativo. Y pues la verdad yo esas cosas nunca les presté la atención que de pronto otra persona le hubiera podido prestar. No porque para mí primaba era mi fe. Para mí primaba era mi fe. Entonces, nunca revisé una historia clínica, nunca, nunca, porque yo sentía que si yo me ponía a leer una historia clínica se me iba a morir mi fe, ¿sí ves? Entonces yo eso no lo hice, no lo hice en ningún. Vine a revisar la historia clínica de mi hijo, fue cuando se empezaron a instaurar las denuncias contra Steven. Ahí sí me tocó empezar como a revisar ese tema. Bueno, entonces salió de la UCI y ¿qué pasó? Mi hijo salió de la UCI directamente para la clínica Keralty porque debían de hacerle la cirugía en sus piernas, ¿no? Como les venía comentando, él tuvo una ruptura en las extremidades inferiores, donde en una pierna tuvo ruptura de la tibia al peroné y en la otra el fémur. Entonces mi hijo duró un mes con las piernas partidas porque no podían hacerle intervenciones, porque la idea era no inflamarle el cuerpo, sino ayudárselo a desinflamar y por eso no le podían hacer intervenciones, sino que debían de esperar y de esperar para que su cabeza, su cerebro y todo empezara a desinflamar. Y después de Keralty, ¿estuvo ahí en la Keralty o volvió a su trauma? No, él no volvió a su trauma, pues porque se le acabó el seguro de su moto, entonces ya entró, fue la EPS a hacerse cargo de todo lo competente con el tema. Entonces estuvimos también en la Keralty como unos 15, 17 días más o menos. ¿Y cómo estaba él ahí? Ahí fue un proceso duro porque era tener que ver a mi hijo taticárdico, o sea, una de las novedades que nunca se me olvida fue, él empezó a tener taquicardia, entonces yo empecé como a hacerle las preguntas a la parte médica qué pasaba y me decían que eran los dolores, pues porque sus piernas estaban partidas, ¿sí? Que era normal, digamos que eso era como un reflejo del cuerpo de sentir dolor, ¿sí? Y cuando empezó a bajar la sedación del tema de su intervención en su cabeza, pues obviamente los dolores los fue sintiendo, me imagino que más él, ¿sí? Entonces era pues
toda la noche sin dormir, llorando, quejándose, gritando, tocó amarrarlo porque tuvo episodios donde el tema del dolor fue terrible, o sea, eso fue tenaz, tenaz. Ah, bueno, ¿y él cuándo despertó? O sea, él cuándo abrió los ojos o cuándo despertó del coma. Realmente yo te digo Ujú. una cosa, yo el susto, yo nunca llevé esos tiempos, Mm, ¿sí? Yo nunca llevé esos tiempos. Lo único que te puedo decir es que, pues, cuando mi hijo, obviamente, cuando despertó, pues, ni se movía, ni hablaba, o sea, una cantidad de cosas que uno, si bien es cierto de que mi fe ha prevalecido, pero pues obviamente yo soy un ser humano y nadie quiere ver a sus hijos así, ¿verdad? Entonces, la angustia es algo que la verdad no se puede describir. Terrible, terrible, terrible. ujú. Y entonces, ¿cuándo sale Camilo de la clínica? Camilo sale de la clínica finalizando febrero Ujú. de Keralty y pues llegamos a otra historia en la casa, ¿no? Que es eh, realmente usted lidiar con una persona que no se mueve, ¿sí? Que me tocó llevarlo las primeras semanas para mi casa y tenerlo amarrado, porque pues él iba con una gastro, ya empezó a tener movimientos en su cuerpo, entonces digamos de que había muchos miedos de que se lastimara su cabeza, miedos de que pronto se volviera a caer, miedos de que se retirara la gastro, o sea, una cantidad de cosas de que no, pues la verdad, uno a veces cree que como familiar de un paciente se va a llevar un paciente para la casa y va a ser más fácil y no, realmente es como el comienzo de aprender usted y de aprender el paciente, ¿no? Porque pues aprender uno, yo siento que me volví enfermera, barbera, o sea, me tocó aprender una cantidad de cosas con las cuales yo no, lo que yo te estoy diciendo, todo surgió de la nada, ¿sí? Ujú. Bueno, de la nada no, de la irresponsabilidad de una Mm, persona que en estado de embriaguez cogió un vehículo y atropelló a otra, ¿sí ves? ujú, De la nada para nosotros sí, porque el problema no lo ocasionamos nosotros, ¿sí? El ujú. problema lo ocasionó Steven con sus irresponsabilidades. Pero sí, es empezar de cero. A mí me tocó enseñarle a mi hijo a bañarse, a cepillarse, me tocó enseñarle para qué era cada cosa porque no coordinaba, ¿sí? Que el cepillo de Ujú, dientes era para sus dientes, sino que, por ejemplo, se peinaba la cabeza con el cepillo de dientes, ¿sí? ujú, Eh, tocó aprender a mover, o sea, mover un paciente postrado yo me le quito el sombrero a los enfermeros, es un trabajo súper, pero súper valioso, la verdad es. No sé cómo un enfermero puede tener 15 personas a cargo en un turno, ¿sí? Si uno a veces no da abasto con uno ujú, y que de pronto en su casa tiene quien le colabore, ¿sí ves? ujú, Porque eso fue lo otro. Yo, a Dios gracias por absolutamente todo, porque todo se lo debo a Dios. Y en mi casa, pues obviamente nos articulamos entre todos y ujú, nos metimos todos en el cuento, porque pues yo sola de pronto tal ujú, vez no hubiese podido o hubiese tomado malas decisiones, la ujú. verdad. Y cuando Camilo salió de la clínica de Azutrama, bueno, digamos de Azutrama, donde le manejaron lo del cerebro, ¿qué le dijo el médico en ese momento? La verdad, las probabilidades de vida de mi hijo eran mínimas, ¿sí? Ujú. Y las probabilidades, no, la verdad, no, no, allá no. ¿Pero qué le Médicamente, decían? ¿Qué le decían médicamente, o a él? sea, siempre los médicos me decían de que tenía, de hecho, pues a mí me mandaron a tratamiento con la psicóloga de azotrauma Ujú, porque pues me estaban preparando pues para lo peor, realmente, ujú, para que mi hijo no volviera a hablar, no volviera a moverse, no volviera a ser el mismo, ¿sí? ujú, Y como mínimo, pues esperaba que Camilo, pues ellos, ¿no? Yo no, porque mi fe ujú, siempre la tuve intacta, ujú. pero siempre esperaban de que él quedara en estado vegetativo, que era lo que O sea, era una de las posibilidades más grandes que estaban en ese momento. ujú. Y él salió entonces aún así él salió sin moverse, salió. Sí, Camilo salió sin moverse, totalmente dependiente de Dios y de mí. Ujú, Él salió sin moverse, sin hablar, sin nada. O sea, todo me tocó en mi casa absolutamente desde cero. ujú. Y entonces, ¿qué?
¿Qué ha pasado en estos meses en la casa? ¿Qué ha pasado estos meses en la casa? Camilo pues logró retirarle el pañal, ¿sí? Yo me he dedicado a mi hijo, bendito sea Dios porque me ha dado el espacio, me he dedicado a él 100%, ni siquiera digo 100%, 1000% diría yo. Y pues ese amor de mamá siento que es muy particular. Yo logré pues quitarle a mi hijo el pañal, el uso de pañal, logré quitarle la gastro. Yo empecé a mirar cuál eran los ejercicios y a qué iba cada médico especialista a mi casa, y ellos van entre 2 a 3 veces, y las veces que ellos no van, entonces yo hago el ejercicio que ellos vienen haciendo con mi hijo. Eh, yo a Camilo como al mes ya lo tenía comiendo y tragando, pues no comida del diario, pero sí haciendo ejercicios con comida fácil de diluir y con líquido, ¿no? Que es el tema de fondiología. El tema de salud ocupacional, cuando llegó también el médico de salud ocupacional, yo a Camilo ya estaba en el tema de enseñarle a cepillarse, a que el cepillo de boca era de boca, que el de peinarse era de peinarse, como todas esas cosas así, yo ya tenía un avance en él cuando ellos ¿Y llegaron. cómo lo logró? O sea, ¿cree que fue Dios o tiene otra explicación o cómo Sí, lo logró? todo, totalmente. Para mí, Dios ha sido como en 8 meses del accidente, y hay cosas pendientes muy significativas que no sabemos si van a mejorar o no van a mejorar, Ujú. ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo el último concepto médico donde aparece que todo es desfavorable. ¿M? Y aún así, pues sí, obvio, a Dios sea la gloria y la honra totalmente para Él, y sin Él nada de esto hubiese podido ser posible, y a Él le doy el primer lugar en todo, porque el solo hecho de que mi hijo esté vivo, para mí, para una madre, los que somos papás, pues eso es algo que no tiene precio. Y todo ha sido un proceso, pero siento que el amor y la constancia y la perseverancia que le coloquen en la casa a un paciente lo es todo, la verdad. Lo hablo con conocimiento de causa. Ujú. ¿Cómo fue ese acercamiento con Dios? Yo ya venía haciendo un ejercicio, yo asisto a una iglesia cristiana, y el año pasado eh, yo venía depurando de mi vida cosas inservibles, ¿sí? Desde personas en adelante, porque hay Ujú. personas que cumplen ciclos en tu vida, pero no estaba fortalecido ese vínculo espiritual, digámoslo de cierta manera. Entonces, siento de que este fue como, me perdonan la expresión, pero siento que eso fue como la bofetada que me faltaba, ¿sí? Para decir, hombre, o sí o no, o es con Dios o es sin Dios, ¿sí? Entonces, este proceso me sirvió para dos cosas. Primero, para fortalecer mi fe, ¿sí? Porque siento de que en ocasiones tambaleaba, a pesar de que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, y ahorita empecé como a hacer un recordelis de tantas cosas que han pasado, y siempre ha sido Dios, o sea, porque han sido cosas ¿Cómo cuál? que ninguno ha podido solucionar, ¿sí? En el caso de Camilo. Por ejemplo, no, mucho antes. El papá de Camilo en el año 2020, pues fue una de las primeras personas que falleció por el tema del COVID. Entonces, ¿por qué te digo que siempre es Dios? Porque mi mamá es una persona con EPOC, por ejemplo. Ella es una persona oxígeno dependiente. O sea, ella sus pulmones no, ella depende de su oxígeno. Y mi mamá le dio COVID. Y mi mamá, pues, decidimos en la familia nunca decirle nada, pero yo me arrodillaba. Obviamente ella le dio, ya salió positivo y empezó como a decaer, a decaer, a decaer. Y yo siempre decía, Dios, no me vayas a permitir llevarme a mi mamá para una urgencia, porque muy seguramente la entro a una urgencia y no la vuelvo a ver, ¿sí? Y me la van a entregar cremada. Y yo hablaba como esas cosas con Dios así, ¿sí? Clara, sin darle tanta vuelta. Y yo lloraba y yo lloraba y yo le pedía a Dios y le pedía a Dios. Y mi mamá salió bien de ese proceso. Y el papá de mi hijo, que fue un hombre sano, que no tenía ninguna complicación en temas de enfermedades,
Fíjate que sí lo cogió el COVID y como en 10, 12 días él murió. Sí. Entonces han sido así como cosas que yo me pongo como a devolverlas en mi vida y me doy de cuenta de que Dios siempre ha estado presente. De pronto uno que es ingrato, ¿sabes? Te lo hablo con todo el corazón y créeme lo que te lo hablo con todo el conocimiento de causa porque siempre ha sido Dios realmente en mi vida y en mi familia, Ujú. ¿sí? Y este proceso con Camilo, pues obviamente me dejó más que claro que siempre ha sido Dios y que lo que las personas no pueden hacer es Dios el que puede venir a hacer lo imposible en la vida de quien sea, porque Dios no mira ni caras, ni que tú hayas sido bueno, ni que tú hayas sido malo, no. Dios es tan misericordioso que se manifiesta por pura buena gente, digámoslo de cierta manera, ¿sí? Es como básicamente eso. ¿En qué va el proceso judicial? Steven Núñez tiene dos demandas. Una es por la parte civil y la otra por la parte penal, ¿no? Por la civil, pues la parte jurídica, en este caso de mi hijo, pues lo citó a una audiencia de conciliación, ¿sí? Donde él llegó con su apoderado y nunca ni aceptaron, ni propusieron, ni reconocieron absolutamente nada. Es más, tengo entendido que tienen demandado el centro de conciliación, que porque pues que ellos ven de que el centro de conciliación eh, de pronto de alguna manera está a mi favor. Pues fue lo que pude como entender en el desconocimiento del tema. La verdad no sé mucho eh, del tema de derecho, pues porque eso lo conoce una de mis hermanas, que ella sí es abogada. Y siempre como en el juego de dilatación, de dilatación, de dilatación. Por ahí un día el abogado de él se comunicó con la abogada de mi hijo y le hizo un ofrecimiento, ¿sí? Le hizo un ofrecimiento y la verdad, sincero diosos, porque acá la gente ha querido como mezclar las cosas. Un día en un en vivo que yo di una entrevista me decían de que a mí me interesaba la plata. No me interesa la plata, me interesa que las personas respondan por sus actos, ¿sí? Mi hijo es un muchacho trabajador, no es un santo, es un muchacho como cualquier otro muchacho que estaba lleno de sueños. Mi hijo nunca ha sido un vago, ¿sí? Te contaba por fuera de cámaras de que mi hijo había creado su propia empresa, que es un depósito de chatarra, creada ante la Cámara de Comercio, con toda su documentación al día, con todos los soportes documentales, con absolutamente todo. Mi hijo es un chico que yo lo saqué a trabajar desde los 15 años, ¿sí? Siempre ha sido un pelado con todos sus defectos, vuelvo y lo digo como cualquier otro muchacho, pero un muchacho trabajador y responsable. Entonces las personas siempre pues se empiezan como a aferrar, por ahí hay unos perfiles falsos de que pues contestaban a favor de Steven y pues uno se pone a pensar y uno dice, hombre, ¿cómo van a defender lo indefendible? ¿Sí? Acá es como de salir a responsabilizarse cada quien de sus actos, ¿verdad? Acá no podemos pasarnos la vida cometiendo errores, pisoteando a la gente y pasando como si nada. O sea, no. Alguien me decía por las redes y sé que son personas allegadas a él, porque pues obviamente, sí, pero lo que te digo, uno no puede defender lo indefendible. Entonces me decían, ay señora, pero es que usted habla tanto de Dios y ¿por qué hace esas cosas? No, venga, porque es que una cosa es que yo ame a Dios, ¿Cuáles cosas? que de salir a los medios a decir de que Steven es el responsable del accidente, de que Steven iba en estado de alicoramiento, que Steven hizo un giro prohibido, que Steven se iba a volar de la escena del accidente de tránsito, porque es que están los videos, o sea, yo no me estoy inventando nada, ¿sí ves? La misma gente empezó a grabar y a mostrar cómo él se bajó de 2 taxis para quererse ir del sitio donde ocurrió el accidente, ¿ves? Quiero aprovechar este espacio para dejar algo muy en claro. Yo me voy a dar la pelea hasta donde me toque que llegar, ¿sí? Para que César Steven Núñez responda por los daños que le ocasionó a mi hijo, ¿sí? Mi hijo, lo que venía diciéndoles, un muchacho creó su empresa, estaba lleno de sueños, de una cantidad de cosas, y para que venga otro a botarle a la basura su vida es muy complejo. ¿Qué mensaje le envía usted a Steven? Por ahí
Yo promocioné un grupo, que de eso pues les voy a hablar más adelante, y por ahí hubo gente que envió fotos de Steven, por ejemplo, en el partido de Barranquilla, ¿sí? Otra foto que vi por ahí fue que en el cumpleaños de Barreto, del sobrino de Oscar Barreto, él llegó con una pancarta grandísima haciendo publicidad de que, pues, que él era un líder de no sé dónde y que acá estaba presente César Steven Núñez. Esa es la invitación. O sea, yo la verdad, a mí me indigna, primero que todo, como mamá, obviamente, yo de primera mano he sufrido todas las consecuencias que ha traído las malas decisiones de Steven, ¿sí? Y la invitación es a esa, que no sé cómo una persona puede dormir, estar tranquila, irse a un partido de fútbol, ir a hacer política, ¿sí? Cuando ni siquiera ha respondido por las cosas malas que ha hecho. Yo siento que todos nos equivocamos, es muy cierto, ¿sí? Pero hay equivocaciones de que uno es el que las provoca, primero. Y segundo, hay equivocaciones donde uno debe ser un buen ser humano, ¿sí? Y de manera personal ir a decir, oye, me equivoqué, pero acá estoy y voy a responder, ¿sí? Es lo mínimo, siento que es lo mínimo. Y la verdad, jamás le he visto la cara a Steven de venir donde mí personalmente y decirme, oye señora, qué pena con usted, sí, me equivoqué, pero acá estoy, voy a responder como un ser humano coherente, como un ser humano, como un buen ser humano, ¿sí? Jamás, jamás ha pasado eso con él. Entonces, que haga o no haga política, eso me tiene sin cuidado, pero yo digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede tener aspiraciones políticas cuando ni siquiera ha solucionado las cosas malas que ha hecho, por las cuales no ha respondido, ¿sí? Siento eso. Y que pues el tema de mi hijo, yo lo llevaré a las instancias que me toque que llevarlos, porque pues acá tenemos que salir a hacernos responsables, independientemente de mi fe, ¿sí? Dios es aparte de todo esto. Es más, Dios es un Dios justo, ¿sí? Entonces, obviamente, acá sí o sí hay que hacerse responsable. Antes de irnos a politiquear, antes de irnos a los partidos, antes de irnos a los barrios, porque también quiero aclarar, obviamente yo también he sido funcionaria 16 años, duré 13 años en Infibagué, donde Steven fue contratista, ¿sí? Y como él conoce gente, yo también conozco muchísima gente y más de uno me dice, oye, pero es que Steven dice que él responde por ustedes, que les da, que... No, no, no. Yo sí quiero dejar eso muy en claro, que César Steven Núñez jamás me ha dado una moneda de 50 pesos partida por la mitad, ¿sí? Que he sido una bendecida y una afortunada porque Dios nunca ha soltado su mano de la mía, porque ha puesto personas maravillosas, empezando por mi familia, ¿sí? Por los amigos de mi hijo, ¿sí? Y por mis amigos que han sido las personas que han estado presentes en todo este proceso. Pero que por parte de Steven que diga de que lo que él anda diciendo en los barrios, que él está respondiendo y que está dando y que todo sabe, no, en absoluto. Es más, me tocó en un momento hacer hasta una rifa express porque me tocó alquilar una cama hospitalaria para poder atender a mi hijo y fueron los amigos de mi hijo, ¿sí? Fueron los amigos de mi hijo quienes tomaron realmente la batuta de todo ese tema. Han sido los amigos de mi hijo quienes me han ayudado a pagar de pronto el transporte en una ambulancia. Han sido los amigos de mi hijo que se han apersonado de tantas cosas, ¿sí? Entonces, él no. Hasta hoy, en absoluto, no ha respondido. No me ha traído una moneda de 50 pesos partida por la mitad. Y no soy interesada, no vivo esperanzada al dinero de nadie porque trabajo desde los 9 años. A Dios gracias, mis padres me han enseñado a ser un adulto responsable, pero sí hay que responder por los actos. Y a mí me toque lo que me toque, yo voy a estar presente y voy a encargarme en el buen sentido de la palabra en que el señor César Steven Núñez se haga responsable de sus actos, porque él, sus irresponsabilidades y sus malas decisiones las que nos tienen en este problema. Entonces, a raíz pues del accidente de Camilo, entonces, ¿cuál es la idea que surgió? La idea del grupo. Creamos un grupo que se llama El Alfarero, ¿sí? El Alfarero, los invito a que escuchen la canción para que puedan como redondear el tema de por qué el alfarero.
y este grupo lo conformamos unas amigas que son comerciantes, que son de mi barrio, con las que me conozco de toda mi vida, podría decirlo, y unas mamitas de unos pacientes que estuvieron involucrados en tema de accidente de tránsito. ¿Cuál es la idea? Llevar una ayuda de un kit que son pañales, ensure y crema para las escaras a las personas que tengan una orden médica donde nos demuestre de que el paciente sí requiere los pañales, ¿sí? Digamos de que básicamente de ahí nace todo el tema, pero la idea es expandirlo, ¿sí? Y empezar a hacer labor social no solamente con los enfermos, sino con los niños, con los ancianos y con los habitantes de calle, que siento que son como las poblaciones más vulnerables que hay en este momento en cualquier parte del mundo, diría yo. Entonces, estamos acá para servir con todo el amor del mundo, porque lo que te digo, nadie nos contó el accidente de tránsito, aquí lo vivimos, estamos hablando dentro de la experiencia y de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y el que necesite de pronto una mano amiga, créame lo que una de las cosas tan fundamentales para mí en todo este proceso fue sentirme acompañada. Uno a veces necesita a alguien que te diga, aquí estoy, ¿sí? Conocí muchas personas en azotrauma con dinero y su dinero no les podía resolver sus problemas, ¿sí? Porque hay momentos donde el dinero no sirve. Tú necesitas es un abrazo. Tú necesitas que alguien te escuche y que te diga, acá estoy, ¿sí? Voy a prestar mi oído y si quieres llorar, llora y si quieres decir lo que quieras decir, dilo, pero acá estamos, ¿ves? Entonces, eso es el alfarero. El alfarero es un grupo que nació de ahí, ¿sí? De la adversidad, de la experiencia vivida y en el nombre de Dios vamos a expandirlo y sé que vamos a crecer para hacer cosas muy bonitas. Yo siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, por favor, no manejen en estado de embriaguez. O sea, la gente no dimensiona el problema tan terrible en el que mete a toda una familia, ¿sí? No lo hagamos que no, que es que yo manejo mejor tomado, que es que yo voy allá a 5 cuadras, que es que yo, no, pero que tengo que ser muy salado donde pase algo. No lo hagan. No lo hagan porque la verdad acaban con la paz y con la tranquilidad de toda una familia, ¿sí ven? Empezando por la misma persona que toma la mala decisión, ¿sí? Porque termina involucrado en problemas, ¿ves? Y problemas legales, ¿sí? La familia afectada, porque es toda una familia, pues valga la redundancia, va a terminar afectada emocionalmente, económicamente, como tú lo quieras llamar, van a estar dañados porque tú me preguntas y en mi caso mi mamá ha ido 2 veces a urgencias porque todo el tema de Camilo le ha traído 2 preinfartos, ¿sí? Casi todos terminamos en psicología, ¿sí? Entonces, el daño emocional es un daño muy terrible. Por amor a Dios, créame lo que a cada uno tenemos quien nos quiera y nos espere en la casa. No manejen en estado de alicoramiento. La verdad eso es un mensaje que lo envío con todo el amor del mundo. Supieran las malas decisiones tan terribles que pueden conllevar el tomar, valga la redundancia, la decisión de ir manejando cualquier vehículo en estado de alicoramiento. No lo hagan, por amor a Dios. Eso sí les digo con todo mi corazón. Sé que tu propósito se cumplirá. Yo sé que tu gracia me acompaña, que tu hijo yo soy donde quiera que voy. Tu presencia conmigo siempre estará. Que si yo me pierdo tú me buscarás. Que en medio del frío tú me abrigarás. Y que a pesar de que otra vez te falle, puedo hablar. Bueno, ¿el responsable quién fue? El responsable, mira, acá está el responsable. Tomé la foto. ¿Qué piensas de este caso? Suscríbete para más historias y más noticias.